En el siglo del envejecimiento poblacional, la gran paradoja es que queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Bienvenidos a este nuevo ciclo de podcast del Club de la Porota, en donde queremos justamente hackear esas narrativas que no nos permiten conectar con el paso del tiempo, con nuestra propia edad y con el disfrute que cada edad y el disfrute y las posibilidades que cada edad nos trae. Bienvenida, María José, qué lindo tenerte acá. Gracias, Sol, gracias. Acá estamos en un tándem de la vieja y la joven. Y parece que es así. En un tándem, me gusta a mí decir más en un tándem intergeneracional, ¿no? Porque polarizar permanentemente a la vejez con la juventud, yo te digo que para mis hijas, que tienen 16 y 14 años, una mujer de 46 ya es vieja. Seguramente, ¿no? Porque todo es una cuestión de perspectiva. Exacto. Pero convengamos que hay algún tipo de realidad objetiva que hace que los rangos etarios se noten. Y no está mal eso, al contrario. Lo lindo es que podamos compartir este espacio, esta mesa y aportar la perspectiva de cada uno sobre un hecho inexorable. Como bien dijiste vos, no nos queda otra, ¿eh? Es una batalla perdida pensar que no vamos a envejecer. Ojalá, perdón, ¿no? Y ahí te corrijo, batalla perdida. A mí me gusta hablar de una verdadera conquista de la humanidad, esto de que hoy podamos pensarnos con 80, 90, 100 años. Hace muchísimos años atrás, y ya lo vas a traer a Cicerón, la expectativa de vida no era la que hoy estamos teniendo, ¿no? El siglo XXI es el siglo del envejecimiento poblacional. Entonces, lejos de ser una batalla perdida o lejos de ser un problema, es una verdadera conquista humana. Y a veces renegamos de esa conquista, incluso diciendo que la vejez es una problemática, ¿no? El problema es presentar batalla. Claro, ¿por qué pelear contra la posibilidad de poder vivir más, no? Pero fíjate que no peleamos contra la posibilidad de vivir más, sino contra los rasgos del envejecimiento. Le presentamos batalla a las arrugas, le presentamos batalla a la artrosis, le presentamos batalla a la pérdida de la memoria. Desde allí hay una sociedad y una cultura que nos lleva a luchar contra las señales del envejecimiento, y señales que no son inexorables, pero que sí son naturales, porque bueno, la entropía es la cuarta ley de la física, creo, y lleva a que hay un desajuste, si se quiere, de ciertos equilibrios. En realidad porque siempre estamos haciendo foco en las pérdidas y no en las ganancias, ¿no? Estamos haciendo foco en lo que perdemos con el paso del tiempo y no en todo lo que ganamos. Y el viejismo, que son esas actitudes discriminatorias que tenemos hacia las personas mayores por su edad y por lo que la imagen de vejez de esa persona mayor a mí me activa, esto que vos acabas de decir, asociar a la vejez con la enfermedad, asociar a la vejez con los declives cognitivos, asociar a la vejez con la pérdida de deseo, con la pérdida de la sexualidad, con la pérdida de la voz propia, ¿no? De la autonomía y del derecho a decidir sobre nuestra propia vida a lo largo del paso del tiempo, se consolida permanentemente y hay como un rechazo a mirarnos en el espejo de la vejez. Y para eso hoy hemos traído un tema muy interesante que tiene que ver con diferenciar la autonomía de la independencia. Y vamos a traer a nuestro amigo. A nuestro amigo Cicerón. A nuestro amigo Cicerón para trabajar Cicerón en este viene desde el siglo XXV a.C. A mí me tiene fascinado que hace tantos siglos haya podido poner blanco sobre negro estos temas que hoy resultan casi originales, ¿no? O que la sociedad contemporánea se los plantea como si fuera una novedad. Cicerón dice algo muy lindo sobre esto de la autonomía, ¿no? La autonomía como la capacidad de decidir sobre mi propia vida. Y dice, es medio extremista, ¿no? Para mi gusto ya lo vamos a discutir, ya lo vamos a poner también en cuestionamiento a Cicerón. Pero dice, los ancianos deben estar dispuestos a defenderse. Primer gran palabra que remarco, ¿no? Solo son dignos de respeto los ancianos que se defienden a sí mismos
protegen sus derechos, no se doblegan ante nadie y gobiernan lo suyo hasta su último aliento. El final de la vida, dice Cicerón, no tiene por qué ser una época de pasividad. Toma tu torta con Toma Cicerón. tu torta con Cicerón. ¿Sí? Hay mucha tela para cortar con esa frase, ¿no? Creo que no nos van a alcanzar los podcasts para poder ponerla sobre la mesa. Sin embargo, me gusta quedarme con el final, ¿no? Con esto de envejecer no significa transformarme en una persona pasiva, que ya no tengo nada para aportar a esta vida y a este mundo, Empecemos a hackear, ¿no? nuestro lenguaje cotidiano. Exacto. Nosotros cuando nos jubilamos somos la clase pasiva, ¿sí? ¿Podrían llamarnos de otro modo? Por supuesto. Pero bueno, está como muy arraigada esta idea de que me jubilo para descansar, ¿no? ¿Descansar de qué? ¿Descansar de quiénes? Las personas ya sabemos que necesitamos de proyectos, activarnos con los proyectos, con los deseos. Pensar que una persona, porque se jubiló de la vida, uno se jubila de un trabajo, ¿no? Pero no se jubila de la vida, de la posibilidad de poder seguir creando. Pero ojo, Sol, porque la pasividad no solo remite como contrapartida a la falta de actividad. Es verdad. También repercute en otras cosas, como por ejemplo lo que vos mencionabas recién, la autonomía como toma de decisiones. Como yo ya soy pasivo, con todo lo que eso implica que ya no soy productivo, ya no soy activo, ya no puedo tomar mis propias decisiones tampoco. Es como un combo que viene con toda esa pasividad, ¿no? Totalmente. No sé por qué pienso en el viejo pasivo, como el viejo que lo sacan acá, lo llevan a tomar el sol, lo vuelven a entrar adentro, le preparan la comida, le dicen a qué hora se tiene que levantar, etcétera, etcétera. Eso es ser pasivo. Es haber cedido el derecho a seguir eligiendo, ¿no? Porque creo que por mi condición de persona mayor o por mi edad ya no puedo habitar este mundo desde otro lugar fuera del estereotipo, fuera de lo esperable socialmente, culturalmente, fuera de lo que yo creo que es mi rol como una persona mayor, ¿no? Una cosa es lo que yo decido, ¿no? Porque resulta paradójico, pero en esa libertad de decidir también está la decisión de delegar. Yo puedo decidir que otros tomen ciertas decisiones por mí. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Y para hacer uso de mi capacidad de decidir, ¿qué condiciones me da el contexto también para que eso pueda ser efectivo? Ahí hay muchísimas preguntas muy interesantes. Vamos a traer a lo largo de todo este ciclo a especialistas que también nos puedan brindar una voz diversa a estas preguntas. Pero hoy vamos a sentar sobre la mesa a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobada en el seno de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, en el 2015, el 15 de junio de 2015. Nuestro país, Argentina, adhirió a esta convención en el 2017. Hace poco, Naciones Unidas ya empezó a trabajar con esta herramienta, con la convención, en la configuración de una convención internacional, que no es lo mismo que tener una convención regional. Pero después de este preludio, quiero que leamos las definiciones de autonomía, o la definición de autonomía y de independencia que presenta la convención, para que a partir de estas definiciones podamos seguir debatiendo esto que nos trajo Cicerón. Autonomía significa la facultad de tomar decisiones sobre cuestiones concernientes a la vida propia, desarrollarse conforme a los valores, preferencias, creencias y convicciones personales, y de controlar su propia vida y destino, ¿sí? Y hay una diferencia con la palabra independencia. Independencia significa la capacidad de realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria en el marco de un entorno físico y social que permita a la persona vivir de acuerdo a sus propios valores y preferencias. ¿Cómo entendés vos estas diferenciaciones? La autonomía está en el rango de la decisión y la independencia de la acción.
hay muchas vejeces. Así como hay vejeces que están en una disponibilidad plena de su independencia, porque están bien de salud, porque tienen los recursos económicos, porque tienen las condiciones sociales y materiales para ejercer esa independencia, debemos reconocer que hay otras vejeces que requieren de asistencia. La pregunta que yo te haría es, ¿requerir asistencia Más de es asistencia perder de cuidados. o de cuidados? De cuidados. ¿Es perder independencia? ¿Es perder autonomía? Están buenísimas esas preguntas. En realidad, a lo largo de toda nuestra vida pueden aparecer situaciones que requieran que necesitamos cuidados de otros, ¿no? La discapacidad es una de ellas, ¿no? Pero no por eso dejo de tener el derecho de ejercer mi autonomía, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mi abuelo, que murió a los 98 años, muy longevo, él tenía Parkinson, ya de alguna manera le era muy difícil resolver sus actividades de la vida diaria, ponerse un zapato, abrocharse la camisa, ir al baño solo. Entonces, él había perdido independencia física. Sin embargo, no había delegado su autonomía, porque en función de los acuerdos que iba estableciendo a diario con sus hijas, que eran sus principales cuidadoras, iba eligiendo, por ejemplo, quién quería que lo cuidara, quién quería que lo acompañara a comer. De hecho, él necesitaba alguien que lo acompañara a comer y no que le diera de comer. Entonces él pedía por favor que quien estuviese en un momento durante el almuerzo o en la cena acompañándolo le tuviera la paciencia necesaria para que él pueda alimentarse solo, no que le metieran la cuchara en la boca. No, él sabía que había perdido esa independencia de la vida diaria que requería que haya un sistema de cuidados alrededor de él, pero sin embargo él no había perdido su derecho a decidir sobre cómo ser cuidado y quiénes lo iban a cuidar, ¿no? Pero en tu experiencia, Sol, ¿son muchos los adultos mayores que están decididos a tomar las riendas de sus propias decisiones? ¿O por ahí también son los primeros en delegar porque les resulta más cómodo? Aunque después venga la queja, ¿no? Mis hijos hacen lo que quieren conmigo, total, ellos disponen. Pero bueno, yo también permití que hagan lo que quieran conmigo porque en realidad también me viene bien, porque no tengo que decidir o porque les tiro aquellas cosas de las que no me quiero hacer cargo. Y digo se las tiro porque no son fruto de una negociación o conversación o acuerdo, ¿no? Totalmente. Sino que hago que se tengan que hacer responsables. Yo me acuerdo que hace muchos años, no era vieja, muchos antes de ser vieja, y lo digo como ejemplo risueño, pero yo tenía pileta en mi casa y les dije a mis hijos, a partir de ahora, mamá no tiene idea de lo que es pasar el limpiafondo, ¿sí? Yo renuncio a hacerme cargo de algo que además, como madre de familia, probablemente era más una responsabilidad mía que la de los hijos, ¿sí? Y lo delego, ¿sí? Eso tiene una contrapartida. Totalmente. ¿Qué hacemos los viejos la mayoría de las veces? Queremos que nos saquen de encima un montón de decisiones que no tenemos ganas de tomar o que nos estresan. Y eso tiene su precio. ¿Cómo hacemos para que después un hijo o quien fuere no avance sobre nuestra autonomía? Me gustan todas esas preguntas que traes hoy, porque mientras te escucho voy pensando en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de 10 años en el Club de la Porota para justamente poder habilitar otras formas de pensarnos, ¿no? Otras formas de preguntarnos. ¿Hace falta que delegue mi derecho a gestionar mi salud, por ejemplo, porque quiero que mis hijos me acompañen a tomar un café? Entonces, como el lugar legítimo de una persona mayor es el consultorio de un médico y sé que mis hijos ante mi demanda, acompáñame al médico, van a estar ahí. No se pueden negar. No se pueden negar porque entonces le voy cediendo
a ellos el derecho que tengo yo de decidir sobre mi propia salud y les voy dando a ellos, me voy discapacitando, como lo que vos hiciste con la pileta, que es un muy buen ejemplo, decir, bueno, entonces ustedes gestionen mi salud porque yo ya no puedo. El problema de la pileta es que después se ponía verde. Claro. Entonces, musa, mami, vos dijiste que no lo ibas a limpiar, nosotros no la limpiamos, se puso verde. Este es el precio, eso voy con la anécdota, ¿no es cierto? Simone de Beauvoir toca este tema también. Tiene un libro muy lindo sobre la vejez, Simone de Beauvoir. Que se llama justamente La vejez. Sí. Y ella alerta sobre los beneficios de estar en una posición subordinada. Porque muchas veces hay beneficios inconscientes. Primero, no tengo que asumir las consecuencias de mis propias decisiones. Ya ese es un beneficio bastante interesante. Tengo derecho, entre comillas, a ser atendido, a ser cuidado. Y fíjate cómo le llama Simone de Beauvoir, le llama las víctimas pasivas. ¿Sí? Porque los viejos nos colocamos en esa situación de víctima que después, obviamente, nos da derecho a quejarnos. ¿Sí? Como si los demás tuvieran que tomar cartas en el asunto para remediar nuestra queja también, porque aquello que le delegamos probablemente no esté hecho a nuestro gusto. O ahí hay un entramado donde no somos víctimas, somos cómplices. Somos cómplices, tal cual. Somos cómplices de una mirada de la vejez que nos atraviesa a todos. Sí. ¿Sí? Por eso es muy interesante que podamos plantear este espacio de diálogo como un espacio para generar nuevas posibilidades, ¿no? Me gusta a mí decir nuevamente esto de nuevas narrativas. Bueno, está bien. Esto es parte de lo que sucede hoy con la temática de la vejez, ¿no? Las personas mayores actúan el prejuicio, las personas de generaciones más jóvenes también lo actúan. Cada uno va asumiendo roles que nos alejan cada vez más de poder conectar con el proceso de envejecimiento, porque en definitiva envejecemos todos los días. Envejecer es parte del proceso vital, ¿no? Envejecer es vivir, vivir es envejecer. Somos sujetos envejecientes desde el momento en que nacemos, ¿no? Cumplir años, de hecho, en el idioma inglés se dice how old are you, ¿no? ¿Cuán viejo sos? I am 46 years old, o sea, soy 46 años vieja, ¿no? Entonces, digo, bueno, el paso del tiempo, simbolizado cada vez que soplamos las velitas, habla de esto, ¿no? De que el envejecimiento es un proceso. ¿Cómo hacemos para dejar de tenerle miedo al envejecimiento? Que obviamente el miedo es una consecuencia de todas estas narrativas que de alguna manera están diciendo envejecer es sinónimo de perder la autonomía, envejecer es sinónimo de dejar de decidir sobre tu propia vida, envejecer es sinónimo de tutelaje, de enfermedad, de pérdidas. Bueno, ¿cómo construimos otras narrativas que no nos alejen, sino que todo lo contrario, nos acerquen a las distintas generaciones y querramos todos abrazar el paso del tiempo, como nos gusta decir en el Club de la Porota, abrazar la edad, ¿no? Porque también me ha pasado con la experiencia del trabajo con personas mayores de encontrarme con muchas personas que se arrepienten de no haber podido habitar los años, ¿no? Decir, bueno, uy, qué pena no haberme dado cuenta cuando yo tenía 60, 50, 40, ¿no? De vivir con mayor presencia la edad para no llegar a los 60, 70 deseando ser quien no soy, ¿no? O haber aprovechado. Ahí no te entendí. A ver, ¿por qué ser quien no soy? Porque aparece esto de y no, me pasa mucho cuando las personas, no, porque yo a tu edad, mira con tu edad, eso que recién veíamos acá, voy a hacer vine con el videíto recién y se me fue, pero perdón. Muchas personas mayores no quieren volver a tener 20, 30, 40, 50. De ningún modo. No quieren no. Por cómo fueron antes, sino que quieren volver a tener esa edad muchas veces con la conciencia de los 60, de los 70, de los 80. O sea, no podés tener la experiencia o la conciencia que te da la vejez con los 20 o los 30 años. Pero ¿por qué querés volver a ser más joven? Porque te diste cuenta de un montón de cosas que a veces no habitaste los años
con tal presencia que hoy no te arrepentís de no haber vivido, por ejemplo, me estoy enredando, pero tiene que ver con las elecciones. Mujeres que dicen, ahora vivo la vida que quiero, porque yo ya crié los hijos, yo ya crié a mi madre, yo ya tuve una pareja, entonces ahora, muchas me suelen decir, mi marido en el cielo y yo en la gloria, o mi marido en la gloria y yo en el cielo, ¿no? Como diciendo, estoy viuda, entonces ahora estoy disfrutando de la vida, como si en etapas más tempranas no hubiesen podido elegir la vida que vivían. O sí, ¿no? La eligieron, Sol. O sí la eligieron. Eligieron y asumieron también, porque esa es otra fantasía, de creer que las distintas etapas de la vida están marcadas, las etapas tempranas de la vida están marcadas por mayores libertades, por mayor capacidad de disfrute. Yo creo que es una fantasía también. Todas las etapas de la vida tienen restricciones de distinta índole. Exacto. Desde la infancia, que si hay alguna edad que no es autónoma, es la de la infancia, porque ni siquiera tienen recursos de conciencia sobre su propia vida, para tomar recaudos, para tomar decisiones solos, porque están permanentemente corriendo riesgos de vida, porque las mamás nos tenemos que pasar los primeros años tratando de que no se maten, ¿sí? Porque no pueden tomar la iniciativa de lo que quieren hacer. Después los adolescentes, es un periodo terrible de carencias, inseguridades, forjando una identidad, sin recursos propios. Me tienen que sostener, me tienen que bancar mis papás o me tienen que bancar el contexto en el que vivo. Las decisiones que tengo que tomar, sí, las puedo tomar yo, pero siempre son en referéndum de estas limitaciones. Y así puedo seguir. El adulto después tiene hijos y sabe que hay un montón de cosas que no puede disfrutar. Vos no te podés ir de viaje con tu marido, ¿no es cierto? Porque tenés 4 chicos. Y tus vacaciones no tienen nada que ver, están hechas a la medida de tus hijos, porque por favor, que tus hijos la pasen bien en las vacaciones, significa que vos la vas a poder pasar medianamente bien. Bueno, cuando llegaste a la vejez, tus hijos vacacionan solos, tus nietos se ocupan tus hijos, ya no tenés que andar cuidándolos que no se maten, vos tenés ciertos recursos, has hecho todo un trayecto y puedes decir, me voy de viaje a donde se me da la gana. Claro, y ahí está bueno lo que vos estás diciendo, entonces porque ahí me trae hoy lo que no pude disfrutar antes, pero no porque no pude, porque elegí otra cosa. Está bien, está bueno, es verdad, pero muchas veces vos lo estás diciendo en función de que sos consciente de que elegiste otra cosa, pero muchas veces en las narrativas aparece esto de que en realidad no tuve opción, ¿no? De que fue lo que heredé, criar hijos. Pero vos crees que un viejo que puede ejercer la autonomía, la puede ejercer habiendo sido un adulto que no pudo ejercerla? No, bueno, está bien, pero ahora las personas mayores, ¿todas ejercen su autonomía? No, pero bueno, porque no la ejercieron nunca. Está bien, pero en la experiencia de trabajo que yo he tenido con muchas personas mayores, no con todas, y no se puede generalizar, aparecía permanentemente esta cosa de ahora vivo la vida que quiero porque ya no tengo que cuidar a nadie, ¿no? Y ahí cuando me sucedía esto, me empecé yo a preguntar a mí misma si yo estaba viviendo la vida que estaba eligiendo, si yo estaba eligiendo la vida que estaba viviendo, perdón, ¿no? Ahí está, si yo estoy viviendo la vida que elijo la vida que tengo, ¿no? Esa es porque la única... si yo no me hago esta pregunta a los 30, a los 20, a los 40, a los 50, mientras más tiempo pase, más desconectada voy a estar de mis propias elecciones y mi percepción va a terminar siendo que en definitiva vivo una vida que no estoy eligiendo. Y en muchas narrativas de muchas personas mayores en donde no ha habido la posibilidad de poner sobre la mesa determinadas temáticas, aparece este dolor por no haber podido elegir. Y lo que a nosotros nos gusta remarcar en el Club de la Porota es que nunca es tarde para elegir, ¿no? Volver de nuevo a este concepto de autonomía. En la vejez puedo y debo seguir eligiendo, aún cuando pierdo ciertas independencias. Volvemos al término autonomía e independencia. Puedo seguir eligiendo aún cuando he perdido independencia física.
cuando he perdido independencia social. Debo seguir eligiendo porque si no, volvemos a esto de que estoy viviendo una vida que de alguna manera me impone el contexto y del cual yo no soy protagonista. Y en la vejez seguimos siendo protagonistas de nuestra propia historia. ¿Mm? Tal vez el corolario de lo que vos estás diciendo involucre a todas las edades, que es el vivir el presente. Exacto. Estar viviendo permanentemente en situación de presente, desde niño, adolescente, adulto mayor y viejo. Lo cual no significa tampoco que le debamos poner al viejo la obligación o el peso de ser un viejo feliz y fabuloso. No. Por favor. Yo me opongo, y vos sabés, fervientemente a la romantización de la vejez o a la romantización de cualquier edad, también de la juventud, ¿no? Creo que con todas las luces y las sombras que cada periodo de la vida tiene, con todas las cuestiones que nos interpelan, que nos hackean, que debemos revisar, la respuesta tal vez sea vivir permanentemente en el presente, en un presente continuo, ¿no? Y eso va a hacer que no tengamos esas deudas. Tal cual. Que cuando lleguemos a la vejez digamos, ay, bueno, yo no pude, no me dejaron, no hice. Bueno, y ahí volvemos a Cicerón, ¿no? Para lograr... Es un capo, Cicerón. Es un capo, Cicerón. Es un capo. Vamos a hacer ahora un corte en esta charla y vamos a ir a ver un reel que se... No, que a mí me encanta una señora. No sé si es ese el que vos decís. Es ese. A mí me encanta esa señora que dice, la vejez es una mierda. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Vos decís? Sí, me encanta. Porque vas a ver, la señora que dice eso es una espléndida señora de 81 años. Y la vejez es una mierda. ¿Qué pasa con los años? Chicas. ¡Ay, qué susto! Ay, no, por favor. ¿Te asusté mucho? Sí. Perdón, porque estás estresada, no me gusta. Estoy totalmente loca. ¿Por qué? ¡Ay! Porque estamos hablando de la vejez. Y la vejez es una mierda. Sí. Es dolor y lágrimas. Muy triste, yo ya cumplí 81 años, me siento grande, estoy sola porque mi familia está en Rosario, a ella le pasa lo mismo. Transitar la vejez, por eso vos que sos joven, preciosa, bonita. Qué chotos igual que pueden llegar a ser los hijos, ¿eh? Le haces una encuesta, la mayoría no le da bola a los padres. No es como antes. Ahora se vive estresado, la plata no alcanza. Hay otra vida muy estresante. Una vida que nosotros no tuvimos. Claro. ¿Piensan que la vejez, por ejemplo, hace, no sé, 30 años atrás, era diferente, era más tranquila? Era más tranquila porque estaban generalmente los abuelos, los tenían acá en la casa. Los sacaban a la puerta, le daban la Y comidita. ahora la gente está muy con cara de culo, no tiene paciencia. No tienen paciencia. Hay Están geriátrico. alterados. Directamente al geriátrico. ¿Les da miedo el geriátrico, por ejemplo? No tan. Pero lo que pasa es que los buenos cuestan mucha plata. ¿A vos te dan miedo? ¿Por qué te dan miedo? Porque lo que me dice ella, cuestan mucha plata los buenos. Y acá no hay. Bueno, pero ahí entonces está la desconexión, ¿no? Esa de la que yo te estoy tratando de hablar, que me enredo y no te termino de explicar. Pero cuando yo me desconecto de mis potencialidades, de mis posibilidades de ser una persona deseante independientemente de mi edad, es ahí cuando me enajeno. A mí me gusta mucho esta palabra enajenarse. Es como que enajenar es tratar como ajeno o extraño algo que me es propio, ¿no? Entonces yo me enajeno de la edad que tengo, me escindo y pienso que siempre viejo es el otro porque la idea de vejez que yo tengo, por supuesto que no me representa, porque yo no soy una persona que de mierda, como dice esa señora, como la vejez es una mierda. Claro, yo no me siento una persona de mierda porque soy vieja. No me siento una persona que no tengo deseos o proyectos porque soy vieja. Y la edad no me escinde de ser una persona deseante, vital, divina, como decís vos, esta señora que en definitiva dice, tengo 81 años, se queja, pero... Señora, sus 81 los compro, le cuento, porque está regia. Claro. Pero esta es la autopercepción, y esa autopercepción a veces es un cliché también, ¿eh? Ojo, porque ella no se autopercibe como vieja, porque además es una persona
con el uso de todas las facultades que ella misma les priva a los viejos, en su estereotipo, ¿no? En su representación mental. ¿Cómo querés que se sienta vieja? ¿O cómo querés que le guste? Simone de Beauvoir dice otra cosa muy interesante. Es que si hubiésemos estado dispuestos a identificarnos con los viejos, no existiría el edadismo. No existiría ese prejuicio con la vejez. Pero cuando la vejez está mostrada como esta época de la vida terminal, pasiva, doliente, ¿quién quiere identificarse? Ahora, cuando las percepciones son esto que acabas de decir, ¿no? Una etapa de la vida doliente, fea, horrible, ¿no? Pero cuando yo les pido en las charlas que damos con el Club de la Porota, cuando viajamos al interior, que hemos viajado un montón de veces juntas al interior de la provincia de Córdoba a trabajar con espacios colmados de personas mayores, les pregunto, ¿las personas mayores que te rodean representan la idea que tenés de la vejez? La mayoría dice que no. Ay, no, porque mi vecino, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque mi tío, porque mi amiga, porque yo. Ah, entonces de repente somos todas excepciones, de repente somos todas personas que no entramos dentro del corset de la idea que tenemos de la vejez. Y por supuesto que no, porque estamos reproduciendo ideas, representaciones que no se condicen con la realidad. Los famosos estereotipos. La pregunta del millón para mí es, ¿qué cosas delego? ¿En qué cosas delego mi autonomía? ¿Lo hago conscientemente? ¿No estoy desplazando también un pedido de cuidado? Porque al lado de todo eso también cuídenme, quiéranme, es legítimo. Sí. Sobre todo en una situación del viejo donde más temprano que tarde sabemos que se nos va a presentar la muerte, porque no es una fantasía pensar que podemos tener próxima una enfermedad, así estemos gozando de plena salud. A los 40 no lo pensamos, aunque sea igual de posible. Entonces se incrementa también, no la indefensión, pero sí el deseo o la necesidad de mimo, de cuidado amoroso. ¿Por eso delegamos nuestra libertad? Son buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. Creo que acá subyace también la importancia de poder conocernos, ¿no? De manera individual, porque el conocimiento personal me permite saber qué quiero, qué deseo, qué necesito, y de esa manera pedir asertivamente, ¿sí? Lo que habilita muchas veces una cultura viejista es que tengamos que pedir de manera desplazada. Yo necesito ser cuidada, cuidado, amado y amada. Y si mi espacio en esta cultura es el de la enfermedad, entonces quizás me voy a enfermar porque entiendo que ese es mi rol, que esa es mi función, y voy a pedir el cuidado desde un lugar muy desempoderante, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo pedir que me acompañen al médico a pedir que quiero ir a tomar un café con vos, ¿sí? Creo que el gran desafío, y esta es una pregunta que podemos legar también a nuestra comunidad, es poder hacernos ese listado de cosas a lo mejor en donde yo sí quiero recibir el cuidado o el amor y en cuáles otras quiero seguir ejerciendo mi derecho a decidir, a elegir, ¿no? Pero para eso creo que tenemos que construir, o como nos gusta a nosotros decir, ¿no? Espacios donde poner sobre la mesa estas temáticas, anfitrionar la palabra, cuidar la palabra, acercarnos todos al fogón para poner en tensión estas temáticas que interpelan, en vez de ocultarlas, en vez de relegarlas, en vez de cancelarlas, ¿no? La vejez es una temática que se cancela. No queremos hablar de la vejez, no queremos hablar del proceso de envejecimiento, no queremos hablar de los viejos y de las viejas. De hecho, y vamos a dejar este tópico para otros encuentros, nos cuesta mucho hablar de viejos y de viejas. Y a las personas mayores les cuesta mucho decir soy una persona vieja, ¿no? Bueno, entonces tenemos que
empezar a amasar más estas palabras que nos dan miedo, a hacernos preguntas y sobre todo a conectar con el propio deseo, para que no tengamos que llegar a tener 60, 70, 80, 90 años y empezar a pelear derechos que de alguna manera hemos concedido o hemos resignado o hemos soltado por creer que tenemos que actuar de determinadas formas, ¿no? Yo voy a invocar a mi mamá, que murió de 92 años, y que cuando cumplió 90, 91, y le decíamos, hoy, vieja, todo lo que estás cumpliendo, y te miraba y te decía, lo mejor que te puede pasar es llegar.